por favor, con esta sesión. Buenas tardes, Vilma. Ya la próxima sesión, a partir de la próxima sesión, vamos a ir analizando distintos aspectos de la novela de Ciro Alegría. Ya, espero que ya los que no han concluido su lectura ya la concluyan para la próxima sesión, donde ya vamos a abordar la novela, acorde con los lineamientos teóricos que hemos dado, ¿no? Personaje, narrador, espacios, acciones, temas, qué temas se desarrollan, ¿ya? Para que puedan seguirme ¿no? la sesión, ¿no? Si tienen alguna duda, consulta, ya saben. Bueno, vamos con el tema del día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el indigenismo, ¿ya? Y solamente la clase va a ser solo sobre indigenismo. ¿Ya? No vamos a abordar a un autor en particular, sino vamos a hablar de un panorama, ¿ya? Cómo surge el indigenismo, en qué contexto, cuáles son sus características, qué autores serían los antecedentes y quiénes después van a ser sus representantes, ¿ya? Entonces, vamos con la sesión. Bueno, vamos primero con una contextualización del indigenismo, ¿ya? No debemos olvidar que el indigenismo, ¿no es cierto?, el contexto en el que va a comenzar a surgir va a ser en el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no?, durante el oncenio. Ustedes ya saben por historia que el oncenio, que va a comenzar en el año 1919, ¿ya? El año 1919 va a poner fin a lo que se le conocía como la República Aristocrática, ¿no? Estamos hablando de 1895, ¿ya? Hasta 1919, que es un periodo no muy extenso, ¿no? Y vamos a tener golpes de Estado, por ahí está el gobierno de Billinghurst, ¿no es cierto? Va a surgir el socialismo, ¿no? Las huelgas. Entonces, acordémonos que si miramos un poquito, recordamos la República Aristocrática, como la sociedad, el entorno social estaba muy marcado, ¿no? Entre lo que era la aristocracia y las clases medias y las clases populares. Sin contar que Lima estaba cambiando, Lima estaba creciendo porque ya habían llegado una inmigración italiana, la inmigración china, comienza a surgir el barrio chino, ¿no es cierto? Lima, digamos, la cara social y geográfica de Lima comienza a cambiar. Ahora, ¿qué significó el gobierno de Augusto B. Leguía? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo por historia. Fue sinónimo de dependencia, ¿no? Capital extranjero. Comienza a surgir un discurso populista, ¿ya? ¿Y cuál es el origen de este discurso populista? ¿A quiénes estaba dirigido? Obviamente para capturar a las clases medias. ¿Ya? Por eso que se pone ya el fin de lo que se conoce como la República Aristocrática, bueno, así lo llama también Basadre, ¿ya? Ahora, ¿hubo una gran emergencia política? Sí, porque van a haber creación de distintos partidos políticos, entre ellos está el Partido Comunista, ¿no? Y después está pues el APRA, ¿ya? Se comienzan a difundir, aquí comienza, digamos, a nacer las ciencias sociales. Uno de los trabajos que más va a destacar de este periodo va a ser los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, ¿no? Donde José Carlos Mariátegui analiza, ¿no? Nuestra realidad peruana y escribe su famoso ensayo, ¿no? Acuérdate que uno de sus 7 ensayos, el último de sus ensayos, ahí va a hablar sobre el canon literario, que es generalmente quien se le cita, ¿no? A Mariátegui. Pero en sus otros ensayos también va a hablar sobre la realidad, ¿no? Digamos, del contexto del momento, ¿no? ¿Qué realidad, por ejemplo, va a hablar sobre la economía, ¿no es cierto? ¿No? Cómo evoluciona la economía, va a hablar del problema del indio, por ejemplo, el problema de la tierra, ¿no? La república, la descentralización, o sea, todos son temas, obviamente, acordes con la realidad que en ese momento se estaban viviendo, ¿ya? Entonces, él va a tener, no va a hacer un análisis, digamos que este es uno de los contextos, ¿no? En el que va a surgir el indigenismo, un poquito para tenerlo en cuenta. O sea, no solamente es una corriente literaria que surge con un escritor, estamos hablando de que tiene toda una raíz social, ¿no? Primero nace en un contexto muy social, muy político. Ahora, ¿cuáles van a ser las características del indigenismo? Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Nosotros estamos tomando las características, ¿no es cierto?, que ha estudiado Tomás Escajadillo, ¿no? Él habla de la narrativa indigenista peruana en general, ¿ya? Y eso fue su tesis doctoral de hace muchos años, ¿ya? Y estas características son las que nosotros estamos estudiando. O sea, esta es la postura y la perspectiva de Tomás Escajadillo, ¿ya? Y eso es lo que ustedes lo tienen, tal vez no está en el PPT, pero sí lo tienen en las prácticas. Yo espero que ustedes estén con su práctica a la mano. Ahora, según Escajadillo, ¿cuáles serían las características? Primero, él postula la reivindicación del indígena, ¿ya? Es una de las primeras propuestas que tiene Escajadillo, es la reivindicación del indígena, que se le reivindique, ¿no? Acuérdate que ya ustedes lo saben también por historia,
¿no? Desde la colonia el indígena pues estaba muy sometido, ¿no? Y ese sometimiento económico, social, o sea, no era un actor social importante, ¿no? Porque si bien en Lima, por ejemplo, estaban las clases medias populares, ¿no? Como era en, en las provincias. Obviamente ahí estaba el latifundismo muy fuerte, ¿no? El indígena era pues mano de obra y trabajaba la tierra, estaba dedicado a las actividades agrícolas, ¿ya? Entonces no era un sector social pues que tenía una participación activa, ni siquiera en elecciones, o sea, para que te des cuenta un poco cuál es su rol como actor social, o sea, ni siquiera podía participar, digamos, de una elección, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, otra de las características del indigenismo que él propone es que se aleja de la idealización romántica del indígena, ¿no? Ya no es la idea de, bueno, yo voy a hablar del indígena, escribo sobre el indígena, pero no conozco mucho el mundo del Ande. Entonces, obviamente, ¿al qué tipo de indígena del cual yo voy a hablar si no conozco? Obviamente hay una imagen muy idealizada que está muy ligada más con el conocimiento, digamos, eh, que, que se ha podido saber a través de los libros o desde el entorno desde donde se está, ¿no? Que una realidad tal cual, ¿no? Porque no es que los escritores iban a las comunidades campesinas, ¿no? Un poco para averiguar, a ver cómo son, cómo viven, cómo piensan, qué costumbres tienen, no hay ese sentido. Entonces, sí va a haber un alejamiento, ¿no es cierto?, de la idealización romántica del indigenismo, un poco esa idealización romántica del indigenismo, ese indio callado, triste, ¿no es cierto?, incapaz de, ¿no?, de protestar, eso un poco lo vamos a encontrar con Florinda Mato de Turner, ¿ya? Ahora, otra característica del indigenismo es que va a haber una mayor cercanía, ¿no?, al mundo del habitante andino. O sea, ya no es lo que yo desde mi lugar, desde la ciudad, puedo imaginar cómo son, cómo viven. Claro, se sabía y se conocía que vivían en explotación, ¿no? Pero no hay un mayor acercamiento, ¿no?, con respecto a ese mundo del cual se pretende hablar. Entonces, el indigenismo justamente propone ese conocimiento cerca, ¿no? Ya de una realidad, de un contexto más palpable, ¿no? Ya no solamente de lo que se piensa o de lo que se sabe del abuso, sino ya más cerca del mundo del habitante, ¿ya? Ahora, ¿qué dice Tomás Escajadillo sobre esto, no? Por ejemplo, él dice, ¿no?, que una obra literaria, ¿no? Cuando yo digo que una obra literaria es indigenista, ¿no? O sea, para él ser indigenista no basta con tener la intención de reivindicar al indígena, o sea, de comenzar a decir que es un actor social que debería tener, bueno, es un sujeto de la sociedad que debería tener una mayor participación, o sea, que hay que devolverle sus derechos, ¿no? Un poco como decía Manuel González Prado. O sea, para él una obra literaria indigenista no solamente es tener la intención de hecho, ¿no? O sea, no, no bastaba con eso. O sea, el tema, ¿no?, también, ¿no?, tenía que presentar un contexto más real, ¿no es cierto?, ¿no? Y eso es lo que él propone, ¿no? O sea, no solamente es hablar del indígena, o sea, yo puedo hablar del indígena, pero no conozco mucho del mundo indígena. Entonces él dice, eso no es una obra, no es indigenista en sí, porque no te está hablando de un contexto real, qué cosa piensa, qué cosa siente, cómo vive, qué problemas tiene. Él dice, esa es una obra solamente indianista. ¿Por qué? Porque obviamente es una persona que habla sobre el indio, uno, no es un indígena, dos, solamente te habla sobre el indio y no tiene una cercanía mayor sobre ese mundo. Entonces, es una obra indianista, pero no indigenista, ¿ya? Ahora, él dice que cómo tiene que ser una obra de tipo indigenista. O sea, dice, para que una obra sea indigenista, tiene que superar todos estos elementos que eran, digamos, de la literatura un poco del pasado, pensando, por ejemplo, en Corina Mato, ¿no? Que es esa visión todavía romántica, ¿no? Del indio, pues, ¿no? Como más o menos, bueno, los que han leído a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Que es parte, pues, del paisaje, ¿no es cierto? Que es indefenso, ¿no? Que siempre está callado, un poco con la espalda baja por la opresión en la que vive, o sea, es una visión bastante idealizada, ¿no?, del indígena. Entonces, no, él dice, para que una obra sea indigenista, esta obra, el autor tiene que brindarnos una suficiente proximidad con el mundo que yo narro. Es como, por ejemplo, yo quiero escribir sobre el mundo de la cárcel y yo solamente no voy a decir, bueno, sí, están en la cárcel, están purgando condena. O sea, yo tendría, para yo poder retratar de manera real el mundo carcelario, lo que piensa, los problemas, los conflictos, yo tendría que estar o al menos entrevistar a unos cuantos presos. ¿Por qué, profesora? Porque si no, ¿cómo voy a retratar un mundo que yo no conozco? No de lo que yo pienso que es, ¿no? O de lo que puedo haber leído un poco, ¿no?, en los periódicos de circulación, sino que hay que saberse adentrar ese mundo.
Por eso es que Escajadillo dice, ¿no? Hay que tener una suficiente proximidad, ¿ya? Ahora, José Carlos Mariátegui también habla del indigenismo. O sea, él dice, ¿no? Que las obras indigenistas, si bien tienen que tener como protagonistas a los indios, obviamente, y parte del paisaje tiene que ser el mundo andino, también deberían tomar temas, ¿no? Dentro de la, o sea, temas políticos, tiene que ver con la sociedad, la economía, ¿no? Las diferencias culturales. Entonces, cada uno, ¿no? Ha tenido o sea, han comenzado a reflexionar, o sea, como una obra decimos que nosotros eso no es indigenista y qué características tiene que tener, ¿ya? Todavía, Kenneth, recién vamos a hablar de González Prada, todavía si ustedes han mirado la separata, ¿ya? Ahorita estamos hablando de características muy generales. Vamos a ir abordando entre Clorinda Mato, entre González Prada, un poco Albújar, Alegría, y terminaremos con Arguedas. O sea, vamos, incluso lo que dice Mariátegui en los 7 ensayos, un poquito sobre el indio, ¿ya? Todavía estamos recién entrando al tema, así que todavía, si han revisado la separata, ya se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces, para ellos que no solamente es hablar del indio y la opresión, o sea, tiene que abordar todo tipo de temas, o sea, primero social, ¿no? El aspecto político, el aspecto cultural, ¿no? Incluso en ese tiempo, ¿qué se sabía culturalmente de las tradiciones indígenas? De los bailes, las costumbres, ¿no es cierto? Las creencias, no se sabía casi nada, ¿no? O sea, no solamente es el problema de la opresión del indígena, o sea, hay otro mundo más, ¿no? Entonces, dice, claro, sí, exacto, Vilma. Cuando se habla de una cercanía, ¿no? Se trata de contextualizar de una manera más realista, ¿no? De realmente cuál es el problema que existe, o sea, cómo es ese mundo que se pretende contar, ese mundo que se pretende narrar, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos del indigenismo, el indigenismo ha pasado por etapas, ¿no? Y estas etapas, acuérdate que es la que propone, ¿no? Es lo que propone, por ejemplo, Tomás Escajadillo, ¿no? Entonces, él propone que el indigenismo tiene una evolución y él entiende que esta evolución tiene dos momentos muy marcados, ¿ya? Él habla de un indigenismo ortodoxo, que es básicamente realista, o sea, según el modelo del siglo XIX. ¿Recuerda las características del modelo del siglo XIX? Del indigenismo, a ver, ¿te acuerdas del realismo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, ¿qué caracteriza la literatura del siglo XIX? A ver, ¿quién recuerda? Creo que nadie dice nada. A ver, si ustedes recuerdan, ¿ya? La, eh, en la literatura del XIX, acuérdate que se pretendía, como es realista, una descripción bastante detallada, ¿sí o no? ¿No? Bastante detallada de ambientes sociales, ¿ya? Bastante. Entonces, mira, ya, si vamos a mirar las etapas, acordémonos un poquito de lo que acabamos de decir, ¿no? Hablamos de todavía indianismo cuando nosotros damos una visión que no es muy real del indígena, o sea, todavía está estereotipado, ¿no? Un poco con el indio callado, el indio triste, el indio que está pues oprimido, ¿ya? Siempre se está mirando, ¿no es cierto?, al pasado histórico, de cierta manera, ¿ya? O sea, hay un desconocimiento del problema real que vive el indio en ese tiempo, es un poco el indianismo, ¿no? Ahora, el indigenismo ortodoxo, ¿no? Se va a caracterizar justamente por ese exceso de descripción y por mostrar el mundo, pero ya de naturaleza más regionalista, ¿ya? O sea, ese mundo así muy descriptivo. O sea, la temática siempre va a ser obviamente ambientado en el mundo rural, ¿ya? Ahí vamos a tener, dentro de este indigenismo ortodoxo, vamos a encontrar ahí al indigenismo romántico de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Y hay un indigenismo tal vez un poco que se aleja, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Enrique López Albújar, ¿no? Él habla por eso, de un indigenismo, ¿no? De estirpe ortodoxa, que va a seguir justamente el modelo del siglo XIX, ¿no? Este es el llamado indigenismo ortodoxo, ¿ya? Por eso es que cuando hablamos de los antecedentes del indigenismo, uno de los antecedentes, además de Clorinda Mato, además de González Prada, además de Mariátegui y además de Albújar, ¿no? Albújar, esos son antecedentes, ¿no? Porque cuando ya hablamos de autores indigenistas, ahí sí hablamos de Alegría, de Arguedas, ¿no es cierto?
¿no? Y otra de las etapas del indigenismo es el neoindigenismo, porque si en el indigenismo ortodoxo solamente se estaba planteando el problema, por ejemplo, económico, social, en el gamonalismo, el abuso, ¿no? En el neoindigenismo, ¿qué cosa se va a incluir, además de lo anterior? Se va a incluir esa mirada mítica, religiosa del mundo andino, ¿no? Las concepciones que ya nos revelan, ¿no? La cultura, tradiciones, costumbres, creencias, ¿no? Ya, ese es el caso del neoindigenismo. Ahí están los dos grandes momentos, ¿no es cierto?, del indigenismo, ¿ya? Tanto en el indigenismo ortodoxo, que es una mirada bastante realista, ¿no?, del indigenismo, que lo tienes aquí, que va a seguir el modelo del siglo XIX, ¿no? Y en el caso del neoindigenismo, cuando ya se va a incluir otro elemento más, ¿no? O sea, esa mirada mítica, cultural, religiosa, ¿no? Sí, exacto, Vilma. Por ejemplo, Clorinda Mato, los que leyeron Ave sin Nido, ¿no? Ella presenta a la indígena, exacto, ¿no? Como que aquel que necesita, pues, protección, ¿no? Necesita ser protegido por el discurso blanco criollo. O sea, no te presentan a un indio, ¿no? O a un indígena que tiene un pensamiento propio, que tiene una lucha, que tiene un proyecto. O sea, que no, siempre es a través del criollo blanco ilustrado, letrado, quien debe calmar o debe proteger. Incluso ellos buscan la protección, el indígena busca la protección del blanco. Cuando ustedes han leído a Clorinda Mato, deben haberse dado cuenta de ello, ¿no? O sea, ¿qué tipo de indígena nos presenta ella? Por eso es que se habla todavía de una mirada, ¿no? Todavía un tanto romántica, ¿no? Ahora vamos con los antecedentes, ¿no?, del indigenismo. Ya ahí está Clorinda Mato, está González Prada y está José Carlos Mariátegui. Estos son solo antecedentes. A ver, Clorinda Mato, ¿no?, de 1852, ella muere en el 1909, ella tiene una posición anticlericalista, ¿ya? Acuérdate que es anticlero, ¿no? Acuérdate del proemio de Ave sin Nido, ¿no? Ella propone el matrimonio de los sacerdotes para que se deje de haber abusos, ¿ya? Bueno, hay ideales positivistas también, ¿no? Un poquito, ¿no?, que está ligado con la realidad, con la ciencia, ¿no es cierto? Hay una reivindicación del indio y de la mujer. Claro, ella pretende que al indio se le reivindique, que se le devuelva sus derechos y de cierta manera a la mujer también. ¿A, a qué se le llama esa visión paternalista? Justamente proteccionista, ¿no? Del que está indefenso, del que está callado, del que no es capaz de defenderse a sí mismo, ¿no? Entonces, la sociedad debería crear leyes de protección contra el indefenso. Es como que uno dice, voy a crear un parque de protección a los animales para que no los depreden y hay que protegerlos, ¿no? Esa mirada proteccionista, paternalista es la que presenta Florinda Mato, ¿no? Es una precursora del indigenismo, sí, pero su obra no podríamos decir que es indigenista. Aparte, si ustedes leyeron la obra, por ejemplo, claro, ¿no? Uno de los elementos románticos, por ejemplo, que tiene la novela es ese típico de los hermanos amantes, que son uno de los temas o prototipos de la novela romántica, ¿no? De los hermanos que son amantes, que se enamoran y que el amor es imposible, ¿no? La imposibilidad del sentimiento amoroso, que es del romanticismo, por ejemplo, ¿no? Ese es un tópico romántico que está planteado y está plasmado ahí en la historia, pues, ¿no? De Manuel y Margarita, ¿no? Margarita es indígena. Entonces, ahí está, por ejemplo, el tema. Por eso te habla de ese sentimentalismo, ¿no? Un poquito de esa, ¿no?, esa visión todavía romántica del indígena, ¿ya? Dice, a ver, a ver, yo quisiera que ustedes presten bien atención para que no se me vayan a confundir por las preguntas que están haciendo. Mire, ella dice, el neoindigenismo se abarca mucho más que los del indígena. No es que abarque mucho más, toma un aspecto más, sí, porque en el indigenismo primero, en el ortodoxo, solamente se habla de problemas un poco políticos, económicos, pero culturalmente, o sea, no se sabía mucho. Por ejemplo, si ustedes revisan la propuesta de González Prada nos dice, vamos, no quiere saber cómo es la lengua del indígena, por ejemplo, o vamos a proteger sus culturas, sus tradiciones. No hay un afán cultural por saber, por conocer mitos, cuentos, leyendas, relatos, canciones. No hay ese afán cultural. El neoindigenismo ya nos muestra un componente más, por eso es que él habla de las etapas, ¿no? De las etapas por las que pasa el indigenismo. Primero, cómo está abocado a describir el problema social, económico, y luego en el neoindigenismo, por eso se llama un nuevo indigenismo, ¿no? Sumado a ello, también tenemos el componente de la mirada mítica, cultural, ¿ya?
Otro antecedente de el indigenismo es el Manuel González Prada. No olvidemos que en Páginas Libres, bueno, ustedes recuerdan el famoso discurso del Politeama, ¿no? Hay una mirada bastante crítica de la sociedad, ya nos presenta una mirada muy crítica. Obviamente hay una visión paternalista, ¿ya? Ese discurso, ¿no? Protector, ¿no? Del indígena, ¿ya? Por eso es que esa mirada paternalista, ¿ya? También la vamos a encontrar en Clorinda Mato, porque no te olvides que Clorinda Mato, ¿ya? Ella asistía al círculo literario de liderado por González Prada, por eso es que muchas de las ideas, ¿ya? De ese discurso que también encontramos en ella, ¿no? Porque es parte de las ideas que sobre el indígena también, ¿no? Circulaban en la época, ¿ya? Entonces, no hay, no hay que, no hay que perder de vista ello, ¿ya? Ahí está un poquito con el paternalismo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay que perder de vista ello, ¿ya? Es parte de, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar, ¿no? Que en el caso del indigenismo, ¿ya? Hay fases. Entonces, todas las fases del indigenismo no son iguales. Eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿ya? Entonces, otro elemento importante es la propuesta de renovación ideológica y cultural. Claro, él habla de renovación ideológica y cultural, ¿no? Acordémonos un poquito, ¿no? Que él era un ideólogo, ¿ya? Y eso está muy, muy propuesto en sus ensayos, ¿ya? Pero él también, él dice, ¿no? Sí, hay que devolverle la mirada, pero él habla de la educación del indígena, ¿no? Acuérdate que también eso está en el discurso en el Politeama, de la educación, pero no de una educación basándose, pues, como ahora vemos, una mirada más intercultural, ¿no? Educar, pero a partir de sus propias lenguas y costumbres, no, él habla de una educación criolla blanca, ¿no? Al indio educarlo para incorporarlo a la sociedad, o sea, para que se incorpore a la sociedad indígena, pues hay que educarlo, ¿no? O sea, no está hablando de una educación cultural suya, no, una educación criolla de un discurso criollo blanco, ¿no? Entonces, su propuesta, si bien es cierto, es reivindicadora, pero todavía tiene ciertas falencias. Ahora, como él tiene y él reflexiona sobre el indio, por eso es que se habla que es un precursor del indigenismo, ¿no? Es un precursor, sí, ¿ya? Entonces, él es otro, ¿no? Otro de los antecedentes del indigenismo. Un tercer antecedente del indigenismo, ahí lo tenemos con José Carlos Mariátegui. Él va a articular el problema del indio. Claro, dentro de sus 7 ensayos, ¿ya? Él habla del indígena, reflexiona sobre el indígena, y él habla de que el problema en torno al indio no es un problema tanto racial, político, ¿no? Educativo, como en el caso era, pues, de, acuérdate, de, esa es la propuesta de González Prada, ¿no? La educación. Él habla del problema, ¿no? Que está, pero centrado en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque acuérdate de la tierra, ¿no es cierto? Cómo la tierra les fue arrebatada si surge el latifundismo, el gamonalismo, que en ese tiempo estaba muy fuerte. Porque ¿quiénes eran los dueños de las grandes haciendas? No eran, pues, los indígenas, no, eran gamonales, gente criolla, gente blanca. Entonces, él estaba, circunscribía el problema del indígena, pero ligado al problema de la tierra. Justamente el gran problema es el gamonalismo, ¿no? Por eso es que él habla de que la propiedad debería devolvérsele al indígena, ¿no? O sea, si no le devuelven la tierra al indio, que originalmente era suya, entonces para él es un problema estéril, es una polémica estéril seguir hablando de ley y proteccionismo si es que no le van a devolver, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que el gamonalismo se oponía obviamente a toda ley protectora contra el indígena. ¿Por qué? Porque obviamente pues el hacendado, como es visto, como un señor feudal. Ustedes mismos por eso están leyendo la novela de Ciro Alegría, ¿no? Todos los abusos que se cometía el gamonal. El gamonal siempre estaba, era prepotente, tenía la ley de su parte, ¿no? El Estado no estaba presente, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están leyendo, ¿no? Ahorita, la novela, los que están leyendo, los que ya terminaron de leer, ¿en qué momento sale el Estado? ¿No? No, no está el Estado ahí presente. Entonces, ¿no? Un poco estos problemas que uno ve, por ejemplo, en el caso de Ciro Alegría, cuando uno lee la propuesta de Mariátegui, uno se da cuenta que hay un eco ahí de Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, el indio está sometido, sí, a todo tipo de trabajos forzados en minas. Por ejemplo, cuando ustedes han leído Ciro Alegría, cuando les expropian la tierra, ¿cuántos de ellos todos se van a Yanañahui? A ver, los que han leído, por eso digo que es importante, ¿no? ¿Dónde se van algunos? Todos no se van a Yanayahui, ya. Digamos que una parte de Rumi, gran mayoría de Rumi se va ahí. ¿Y la otra parte dónde se va? ¿Hacia dónde se va?
Ya, algunos se van a la selva a trabajar ¿dónde? A trabajar a las minas. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está, ¿no? Y no era la suerte mejor en las minas que en el problema de la tierra. Claro, el problema de la tierra es ahora tengo que labrar mi tierra, me la van a quitar, la lluvia, ¿no es cierto? El problema del agua, no. Igualito, o sea, salían de un lugar para irse supuestamente a otro disque mejor, pero en el fondo había problemas, sí, porque tenían el problema de la explotación. Era mucho trabajo, poco sueldo, o sea, igualito, ¿no? O sea, no era un problema mejor, era un trabajo sí, pero estaba en la mina como los obrajes, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, sí, ¿ya? Entonces, para Mariátegui decía que el problema tenía el indio, tenía que haber una solución, ¿no? Pero serían esos mismos indígenas los que realicen y encuentren las soluciones a su propio problema, ¿no? O sea, él habla de, en ese sentido, ¿no? Él habla de que es el indio quien tiene que ver cómo soluciona sus propios problemas. O sea, no es que es el discurso blanco letrado, yo te educo y ya está, se solucionó. Él dice, no, el problema no es por ahí. O sea, hay reflexiones en torno al indígena. Ahora, uno de esos que habla de cuál es realmente el problema indígena, que no solamente es vamos a reivindicar, vamos a educar, sino este es el problema. O sea, hay reflexiones en torno, por eso es que son antecedentes claros del indigenismo. Porque si tú te das cuenta, es una reflexión en torno, es una reflexión sobre el indio, pero todavía él no es el gran protagonista, digamos, ¿no? De su propio discurso en las novelas, ¿no? Todavía no hay, ¿ya? Por eso son antecedentes. Vamos ahora con ya los representantes. Ya hablamos de un indigenismo que también pasa por etapas, ¿ya? Hay etapas del indigenismo. Por ejemplo, está Enrique López Albújar, ¿ya? Enrique López Albújar, bueno, él era juez, ¿ya? De provincia. Y al ser juez, obviamente, a su juzgado llegaban muchos tipos, muchos casos de problemas, pues, de indígenas, ¿no? Ahora, él escribe sus relatos, sí. ¿Qué cosa va a romper él? Esa imagen todavía idílica del indio, ¿no? Él va a romper un poco esa imagen del indio, ¿ya? Va a romper esa imagen romántica del indio, ¿no? Que todavía está, que es predominante en el siglo XIX. Se dice que él representa al indio de carne y hueso, porque él ya no se introduce a lo que es el problema o la problemática de una comunidad. Por ejemplo, uno de los cuentos más conocidos de Enrique López Albújar, ya, es Ushanan Hampi. No sé si alguno de ustedes habrá leído Ushanan Hampi. Tal vez si nunca lo han leído, búscanlo en red, ¿ya? Los que lo han leído Ushanan Hampi, por ejemplo, ¿no? El indio Maile, ¿no? Claro, si bien es cierto, se habla de la violencia, pero él habla, por ejemplo, por qué vuelve? Si ya lo han votado por Abigeo, etcétera, por qué retorna? ¿Por qué regresa? Porque extraña su casa, está muy pegado a la tierra, la costumbre. Por eso es que él habla de que ya es un indio, es un poquito más un indio de carne y hueso, porque, por ejemplo, ahí vemos la afiliación, cómo el hombre, ¿no? Está ligado con la tierra. Y la cultura andina es netamente agrocentrista. La visión es agrocéntrica por donde la mires, ¿ya? Claro, ahorita no voy a hablar de eso porque, uf, es todo un mundo, ¿no? Pero hay una mirada, está ligado a la tierra, ¿no? Está muy ligado a la tierra. Por eso es que él habla que esto ya es una visión del indio de carne y hueso. Pero, sin embargo, ahora, ahí viene un poco la dificultad, ¿no? Todavía la mirada del indio es un tanto parcial, porque él no se introduce un poco más a conocer la subjetividad del indígena, ¿no? Tú sí así sabes que es la subjetividad, que es lo intimista, ¿sí, profesora? Cómo es, cómo piensa, cómo siente, cómo asimila el mundo, ¿no es cierto? Esa mirada todavía no la encontramos. Ya hay una mirada más cercana, sí, de un indio real, ya no una visión idílica, romántica, no, ¿ya? Ya hay una mirada más cercana, por eso es que ya es un representante, ¿ya? Pero obviamente hay evolución, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en los famosos cuentos andinos, ¿ya? Hay otro representante que ya está más ligado justamente con el indigenismo en sí, que es Ciro Alegría. Ahora, Ciro Alegría, ¿ya? Él nos va a plantear y enfocar de una manera más verosímil, más real el universo andino. Los que, por eso le digo, si ustedes han leído en Ushanan Hampi no vas a encontrar lo que se encuentra en Ciro Alegría. A nivel de lenguaje, por ejemplo, los que ya leyeron la novela, hay varios de ustedes que me alegro mucho que ya han leído la novela, que es triste, sí es triste, pero es una novela muy bonita, ¿ya? Por ejemplo, qué han percibido con respecto a la manera de hablar de los indígenas? A ver, ¿qué percibieron? ¿O hablan igual?
Todos hablan igualito, en un castellano como el que yo te hablo ahorita. A ver, ¿qué encontraron? No, profesora, esa forma de hablar es de aquel, tú sí has escuchado a una persona, cuando nosotros escuchamos y nos hemos topado con personas que vienen de provincia y que son quechohablantes, ¿cómo hablan el castellano? Profesora, hay una gran diferencia a nivel fonético, auditivo. Por ejemplo, si tú hablas inglés, mira, ¿no? Puedes hablar inglés muy fluido, pero una persona de habla inglesa nativa, llámese que provenga de Estados Unidos o que provenga de Inglaterra, aunque tú tengas un inglés muy fluido, se va a dar cuenta que no es tu lengua materna. ¿Por qué? Por el nivel fonético. Es como nosotros escuchamos a un extranjero hablar español, puede ser el español fluido, pero por la manera como habla y la articulación del lenguaje, tú dices, no, pues qué bien su castellano, muy fluido, pero es un extranjero. Lo que nosotros decimos y llamamos criollamente dejo, ¿ya? Entonces, el tipo de lenguaje que tú encuentras en Ciro Alegría, el de los comuneros, como Rosendo Maki, por ejemplo, como Nasha Suro, por ejemplo, ¿no? De los otros personajes que no te los voy a mencionar porque ya hablaremos de ellos, sobre ellos, cuando lleguemos a la novela, que es la próxima semana, ¿ya? Te vas a dar cuenta que hay una diferencia, porque es un castellano que está muy ligado, es un castellano muy andino, ligado con una lengua anterior, una lengua materna, ¿ya? Entonces, eso, Alegría, ¿por qué lo propone? Acuérdate que las novelas de Alegría tienen estirpe regionalista. A ver, ¿quién recuerda las características del regionalismo? Ojo que ya hemos hablado del regionalismo. A ver, ¿quién recuerda las características del regionalismo? A ver, vamos a ver qué me dicen por acá. Ya, narración lineal, muy bien. Ya, claro, en el caso de novela regionalista nos habla del ambiente del llano, si yo pienso pues en Doña Bárbara, ¿no? Pero, ¿cómo es el narrador? A ver, ¿quién recuerda cómo era el narrador de la novela regionalista? Ojo que eso ya lo hemos visto. Ya, muy bien, la narración es lineal, como vamos a encontrar en la novela de Silva Alegría, es una narración lineal, tradicional, en un orden tanto lógico como cronológico. Ya, ya, pero además de que es omnisciente, ¿qué quiere demostrar ese narrador? ¿Qué quiere representar ese narrador? Mira, él quiere representar esa forma típica de hablar porque quiere demostrar que su conocimiento del mundo que narra, de ese mundo que él está contando, que él está narrando a través de la novela, ¿ya? Es mayor que el de su lector medio. Es lo primero que quiere hacer, ¿ya? Uno de los autores, ¿no? Que ya están más destacados del indigenismo, justamente es Alegría, ¿no? Ahora, no olvidemos su llamada trilogía novelística, ¿no? Ya ustedes han leído uno, ya El mundo es ancho y ajeno, pero ¿qué otras novelas de Ciro Alegría también están? Está La serpiente de oro y están Los perros hambrientos, ¿no? Se llaman Los perros hambrientos porque son los perros que huyen cuando hay sequía, ¿no? Cómo la naturaleza embate, y eso es otro elemento de la novela regionalista, ¿no? La naturaleza, ¿no? El elemento de la naturaleza, cómo el hombre lucha contra esta naturaleza, ¿ya? Entonces no hay que olvidar, ¿ya? Entonces, El mundo es ancho y ajeno, ¿ya? Que forma parte de una de sus trilogías novelísticas, nos va a hablar, en esa novela nosotros vemos cómo ya el indigenismo peruano ha ido evolucionando, ¿no? Por el tema del cómo tratan el tema del indígena, o sea, cómo nos presenta ese mundo, ¿no? Que desde qué perspectiva, por ejemplo, desde qué perspectiva nos presenta el mundo en la novela de Silva Alegría, desde la perspectiva de la comunidad del indígena o desde la perspectiva del hombre blanco, del criollo, del gamonal. Ustedes, los que ya leyeron, ¿no? La versión de quién estamos escuchando aquí, de los indígenas con sus pensamientos, sus angustias, sus dificultades, los obstáculos, o desde el criollo blanco, cómo él hace lo que quiere y abusa y etcétera.
la mirada, como, miren cómo ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? En la perspectiva ya no es desde el blanco, como en el caso de Clorinda Mato, no es el blanco, pobrecito, el indígena, hay que cuidarlo, protegerlo, o sea, es una mirada completamente diferente, porque en la novela, nosotros a través de ese narrador omnisciente, y qué importante, ya te diste cuenta, es que todo se conjuga, ¿no? Cómo ese narrador omnisciente nos hace saber, por ejemplo, el pensamiento de Rosendo, los temores de Rosendo, ¿no? Cómo está ligado a la tierra, incluso la sabiduría que tiene, ¿no? Lo que él piensa. Los que leyeron la novela, hay una parte no sé si ustedes recuerdan, ¿no? De la novela, donde Rosendo, antes de ser alcalde, ¿no? Habla como, por ejemplo, ¿no? Le dice al que era el alcalde de que habían sembrado trigo y de que tenían que cegar el trigo, la chacra de trigo, porque si no el trigo, que aunque estaba muy bonito, estaba creciendo muy bien, pero por el color que tiene iba a terminar creciendo mal, igual iban a perder la cosecha. Y no le, bueno, él tanto insiste porque no le sean caso que le dejan que ciegue la mitad y los comuneros renegaban, ay, esta cosa es este Rosendo y tenemos que estar trabajando como quien dice por las puras, ¿no? Es como que alguien diga, no, hay que hacer un techo, pero ¿para qué? Si hay sol, no, pero va a llover, va a llover. No, pero si hay sol, ¿qué va a llover? ¿Y qué pasó después? ¿No? Efectivamente ocurrió lo que dijo Rosendo, la planta creció, ¿no? Pero al final, ¿no? Creció mal y la cosecha casi se pierde, pero gracias a él que cegaron la mitad del campo de trigo, no lo pierden toda la cosecha. Pero ¿cómo se dio cuenta? Por el color que estaba tomando el tallo de la espiga y por cómo estaba creciendo. Y esa es una sabiduría que no está en el libro, esa es una sabiduría popular, ancestral, de lo que él ha vivido por su experiencia que tiene cultivando la tierra. Yo te digo, y ese tipo, por ejemplo, de conocimiento, ¿no? Lo encontrábamos en Clorinda Mato, por ejemplo, no. Por eso es que te habla de esa representación del mundo más real, más cerca, más conectada. ¿Te das cuenta? ¿No? Con el mundo del indígena. ¿No? Ahora, una de esas, y es lo que nosotros planteamos y lo que la crítica también plantea, otra es, y sobre la que más se habla, es sobre el lenguaje, que es la más resaltante, ¿no? Que es la más palpable, porque rápidamente tú te das cuenta, ah, sí, hay dos formas de hablar, profesora, la del criollo blanco que está representada a través del narrador o del gamonal, y la forma esta típica de hablar que tienen los indígenas, los comuneros, los que viven en Rumi. Ahí está la diferencia marcada, pero ya te diste cuenta que esta representación del mundo real, que es verista, que es verosímil, ¿qué cosa es lo verosímil? Lo verosímil es lo que se conecta con el mundo de lo real. Es bien real, o sea, no es una invención, no es una fabulación, ¿ya? Entonces, nos presenta ya una visión, una perspectiva más conectada con una comunidad, ¿ya? Ahora, la descripción que él hace del mundo andino ya es más amplia, en todo sentido, porque los que ya leyeron la novela nos habla hasta de las comunidades, cómo algunas fueron desapareciendo, ¿no? Cómo son las ciegas, cómo es el trabajo comunitario, cómo se ayudan todos, los que se van, por ejemplo, a las caucherías o a las minas, qué cosa les va a suceder, qué problemas van a tener, o sea, nos da una mirada bastante amplia, ¿no es cierto? Ahora, otro elemento importante, dice, sienta las bases para el proceso de la transculturación narrativa. Sí. ¿No? No sé si alguno de ustedes, cuando ha revisado el material, ya, no sé si alguno de ustedes cuando revisó el material encontró qué cosa era eso de la transculturación. Tal vez no encontraron, ¿no? Tal vez no encontraron qué cosa era eso de la transculturación narrativa. La transculturación narrativa es un proceso literario por el cual, ¿no? Los elementos culturales reales de una sociedad, por ejemplo, un elemento cultural real, a ver, cuando tú has viajado, ¿no? A las diferentes partes del Perú, alguna vez debes haber viajado, ¿no? Y llegamos a una zona o a un pueblito y de pronto lo primero que te cuentan es, mira, esta laguna tiene esta leyenda, ¿no? Te cuentan, por ejemplo, leyendas sobre lagunas, por ejemplo, ¿no? Pregunta, ¿también hay cuentos sobre condenados, sí o no? Pero ellos lo toman como una fabulación, invención o como una realidad, que sí es cierto. Generalmente dicen, sí, yo lo vi o a mi tío le pasó, o sea, esto es real. O sea, no te dicen, ah, sí, es alguien que lo inventó y ya está. No, pero forma parte, ¿no? Y es normal, por ejemplo, en, uno de los rituales de la muerte, por ejemplo, ¿no? En las comunidades campesinas es lavar la ropa al río. ¿Y para qué hay que lavar la ropa? Porque el muerto tiene que irse, pues, ¿no? Es como acá también cuando una persona muere hay rituales, dicen sí, dice la persona viene a recoger sus pasos, por ejemplo, ¿no?
hay que velar a la persona, etcétera, y es todo un ritual, o alguien se muere y de frente ya se va al cementerio y que lo entierren. No, hay un ritual, ¿no? Que tiene que ver con la oración, el rezo, el llanto, las flores, y etcétera, ¿no? Que tiene que ver con rituales, ¿ya? En el mundo del Ande, por ejemplo, la muerte también tiene su sentido ritualista, ¿no? Entonces es común que los aparecidos, sí, por eso es que rato de aparecidos, pero es parte cultural. Pero como ese elemento cultural, de pronto también lo puedo encontrar en la novela y alguien se puede aparecer. Por ejemplo, eso ya es lo que yo tomo y que lo puedo incorporar en el mundo de la novela, que no lo salió de mi cabeza, sino que lo tomé de la cultura, a eso se le llama transculturación y que aparece en la narrativa, es transculturación narrativa, porque se lleva al mundo de la novela o al mundo del cuento, pero sale de la cultura, no salió de la invención o la fabulación del escritor. Por eso te dice que Ciro Alegría sienta las bases para lo que se conoce como la transculturación narrativa. Entonces, a través de la novela de Ciro Alegría, nosotros podemos notar de una manera cercana y verosímil el problema, el universo del mundo del Ande, porque él solamente no te habla del gamonal y del abuso, como en el caso de Clorinda Mato. ¿Te acuerdas del reparto antelado? Le tiraban la puerta ahí al pobre comunero y aunque él no quisiera, le ponían la plata debajo del batán y se acabó. Tenía que aceptarle y ya está. No, él nos describe las costumbres que tienen, cómo son las cosechas, cómo son las parejas, los matrimonios, por ejemplo. No sé si ustedes ahí tomaron atención cuando leyeron esa parte. ¿Qué pasa con Marguicha, por ejemplo? ¿No? Se queda con el hijo de Rosendo Maki o después se casa con otra persona. Pero vamos a la noción de también cómo se hacen las parejas dentro de no fue de que ya yo te tiro una piedrita, en la iglesia te veo más tarde, no, fue dentro de las actividades comunitarias que es parte también de la socialización, porque la actividad comunitaria es parte para la socialización. Entonces, te habla de las costumbres, o sea, no solamente el problema que tiene, sino nos introduce al universo del mundo andino con todo lo que este acarrea, costumbres, personajes, problemas, los espacios por los que él transita, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ello, ¿no? Nos van introduciendo. Ahora, el otro escritor, que también es importante, ¿ya? Te dice, el más importante exponente del indigenismo ortodoxo tradicional, sí, Ciro Alegría. Con él llegamos hasta un cierto límite. ¿Quién va a dar un pasito más allá? José María Arguedas. ¿Por qué? Mira, si ustedes se han dado cuenta, por eso te decía, ¿no? La novela de Ciro Alegría es heredera del regionalismo, ¿no? Y acuérdate que el narrador del regionalismo es un narrador que conoce el mundo que narra, ojo, pero no es alguien que te habla desde el mundo que narra, o sea, no es una visión del indígena mismo, es una visión de un conocedor del mundo indígena y sabe bien, sabe bastante, sí. Ahora, José María Arguedas ya nos introduce de manera ya más completa a la subjetividad, porque ya no encontramos ese solamente narrador que conoce bien el mundo que narra. En él encontramos ya la visión no indigenista, sino desde el punto de vista de un indígena. Los que leyeron Los Ríos Profundos, nunca le he leído profesora, pero yo te digo, no porque te obligue la pre, sino léela, no te vas a arrepentir. Así como los que leyeron A Ciro Alegría les gustó la novela, a pesar de que es triste y te hace conocer una realidad. Y yo te digo, no es solamente, sí es la novela, es mucho de lo que él cuenta, realmente es cierto. Ustedes quieren conocer mucho más del mundo del Ande, yo les recomiendo un libro que es un libro testimonial, ¿ya? Se llama Autobiografía de Gregorio Condori Mamani, ¿ya? Esta la recopila Ricardo Valderrama, que ustedes seguro deben haber escuchado Ricardo Valderrama Fernández, ¿no? El año pasado que lamentablemente falleció de COVID, ¿no? Que era alcalde, ¿no? Provisorio y bueno, luego asumió, pero él es conocido en el mundo académico como el gran antropólogo, él y su esposa, ¿no? Carmen Escalante, que conoce muchísimo del mundo de las comunidades indígenas. Es uno de los estudios, es uno de los pioneros del testimonio indígena, ¿ya? Acá en el Perú. Y si tú lees esta biografía, te vas a dar cuenta, y si has leído Ríos Profundos o has leído al menos A Ciro Alegría, aunque sea una de sus novelas, te vas a dar cuenta que lo que estos escritores plantean en la novela no está lejos de la realidad. Realmente es así, ¿ya? Entonces, Arguedas
ya nos permite comprender no solamente el problema cultural, social, sino ya de la cosmovisión. Cómo ese hombre mira, siente el mundo, cómo se conecta, lo que se llama el animismo. Los que leyeron alguna vez Los ríos profundos. Ernesto, cuando mira las piedras del muro del Inca, nos dice, ah, sí, qué bonitas piedras ancestrales. Él siente cómo las piedras le transmiten el animismo, el concebir la tierra como un ser viviente. La tierra hay que pedirle permiso para ararla. A la tierra hay que saber tincar, hay que saber hacer el pago, porque es parte de la tradición cultural ritualista del mundo del Ande. Y eso lo vamos a encontrar en Arguedas. Ya no lo encuentras en Cielo Alegría. Ahora, ahora no me vengan con que quién es mejor. Acá no es quién es mejor. Cada uno es bueno, pero son diferentes. ¿Ya? Acá algunos me dicen, profesora, ¿y quién es el top top? ¿Quién es mejor? ¿Borges o Márquez? ¿No? O Vargas Llosa o Arguedas. Cada uno en lo suyo. Es como que a un padre le digas cuál de tus hijos es mejor, ¿no? Cada uno tiene su potencialidad en su medida. Ya un poco para que algunos alumnos tienen a veces eso de preguntar quién es mejor o que, este es el más y el otro es menos. No, simplemente son diferentes, ¿ya? Entonces, el yo protagonista que vamos a encontrar en las novelas de Arguedas es un yo indígena, no es uno foráneo que conoce el mundo que habla, ¿ya? Mira, el mismo año que él publica los cuentos de agua, ese mismo año, si tú ya te diste cuenta por la separata, que es 1935, ¿ya? También se publica La Serpiente de Oro, ¿ya? Que son dos grandes relatos narrativas del indigenismo. Y ahí tiene la Goñerra Suñiti, pero claro, ¿no? Con Los ríos profundos, que es del 58, ya se marca aún después, ¿no? El antes de Los ríos profundos es todavía cierto narrador, ¿no? De mirada conocida, digamos un narrador de una perspectiva más indigenista, ¿no? Pero en Los ríos profundos ya encontramos a ese yo indígena que te habla de ese mundo. Por eso que es posible acceder en profundidad a la subjetividad del indio y por eso conocemos esa mirada mítica del universo andino, pero desde el interior, o sea, desde alguien que te habla de ese mundo. No alguien que fue, conoció, pero que nunca lo vivió, sino alguien que desde adentro te habla, ¿no? Hay palabras, ¿no es cierto? Nos incorpora al universo de la lengua también, ¿no? Del quechua. Los que leyeron, por ejemplo, en Los ríos profundos, cuando él te habla de Zumbayu, lo primero que hace es explicarte el sufijo, ¿no? El iyu. ¿Y por qué te habla del sufijo iyu? A ver, aquellos que han leído alguna vez, por ejemplo, a Arguedas, ¿no? Los que te hablan del iyu para decirte de dónde proviene, te habla del tancayu, por ejemplo, para hablarte del tábano zumbador y qué simboliza, qué significa ese tábano zumbador en el mundo indígena, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya tenemos una propuesta, pero ya más mítica, que ya está más conectada con el universo del mundo del Ande, ¿no? Por ejemplo, el niño Ernesto. Ernesto, ¿no? El de Los ríos profundos, en él también vamos a encontrar otro elemento más. ¿Qué pasa con Ernesto? Ernesto también nos va a mostrar el desarraigo. ¿Qué cosa es desarraigarse? ¿Qué cosa es tener un arraigo? Ahí está, mejor, tomémoslo por ahí. A ver, chicos, ¿qué cosa es tener un arraigo? Bueno, dice Vilma que es un apego, ¿ya? A ver, ¿por qué no buscan? A ver, vamos a ver primero qué cosa es lo que ustedes piensan o creen que cosa es un arraigo, sentir pertenencia, ¿ya? Es como que uno dice, no, mira, a mí me gusta este lugar, soy extranjero, pero me gusta el Perú porque me siento tan arraigado, ¿no? Con el país, con la comida, con su gente, con la cultura, ¿no? Entonces, mira, primero entender qué cosa es el arraigo, ¿ya? ¿Qué cosa es el arraigo? Un poquito para entender, ¿ya? Proviene del latín, ¿ya? Y eso es echar raíces, tiene con echar raíces, así como la planta tiene que echar raíces en la tierra, ¿no? Y se arraiga a la tierra. Y tú agarras una planta y no es que la voy a sacar y ya salió, la planta está bien agarrada porque tiene, ahí está sus raíces y de ahí se nutre. El tener un arraigo es arraigarse a un lugar, a una zona. Ahora, ¿qué cosa es el desarraigo? Cuando una persona
no tiene raíces o ha tenido que salir de su lugar, desarraigarse para irse a otro. Es como una persona que se va a trabajar al extranjero. ¿Qué pasa con los peruanos que se fueron a, por ejemplo, una época en que antes era un boom? Bueno, te hablo de los 80, muchos de ustedes no habían nacido, pero cuando uno lee un poco ya, cuando comienza un poco la inmigración del Perú, de peruanos, la fuga de peruanos, de latinos hacia el mundo, sobre todo era un boom irse a trabajar a Norteamérica, a Japón, ¿no? La gente que se fue a trabajar y que ya no volvió y que ya tienen por allá su vida, están en Italia, en España, ¿qué han tenido que hacer? Se han desarraigado, porque si tú te vas de aquí es otra comida. Primero, otro modo de ser. El latino tiene un modo de ser, el europeo tiene otro modo de ser. Los que se van a vivir, por ejemplo, a Alemania, los que se van a vivir a España, otra forma de vivir. O sea, tienes que desarraigarte. Obviamente, y las personas que se desarraigan, sí, ya vivo ahora, ya soy chileno, soy alemán, me he vuelto italiano, o siempre están ligados a su país, a su tierra y extrañan su gente, extrañan su comida. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué hay colonias de peruanos que se juntan en el extranjero para cantar música criolla? Y ahí sí, hasta en la fe, ¿no? Y hay un Señor de los Milagros también que sale en octubre, porque están desarraigados, pero hay un extrañan. Ahora, este desarraigarse, ¿ya? Lo vamos a encontrar. ¿Qué cosa significa para el hombre indígena tener que emigrar de la ciudad y se tiene que desarraigar en otro lado, ¿no? Entonces está aquí, pero su mente está en un allá, ¿no? La migración. Eso también lo vamos a encontrar en Arguedas. El niño Ernesto se tuvo que desarraigar o no. ¿Dónde lo deja su papá? En un colegio. Pero su papá se va, porque su papá era juez, ¿no? Se va ahí a Chalhuanca por un litigio tipo, ¿no? En el mundo Sancho y ajeno, así ahí hay también un juicio de tierras, ¿no? De una comunidad, ¿no? Ante un gamonal y el papá se va a litigar porque el papá era abogado. Y Ernesto se queda allí, ¿no? Y él estaba desarraigado porque estaba en un lugar que no era el suyo. Por eso es que él va a buscar, ¿no? Se va hacia las comunidades, ¿no? Se va a buscar indígenas. Primero se va al barrio de las chicheras, no porque le guste la chicha, o la diversión, o el jolgorio, sino porque ahí encuentra los huaynos, escucha los cantos y recuerda los pueblos, las tradiciones por las que él también pasó cuando era niño y viajaba con su papá de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Entonces, en él vamos a encontrar también ese sentimiento de biculturalidad, porque Ernesto de los Ríos Profundos es blanco, pero piensa como un indígena. Por eso es que los blancos le dicen, ¿no? Tú eres como un indio, hablas como indio, sientes como indio, vete con los indios, no eres de nosotros. Y cuando él se va con los indios, tú eres blanco, tu papá abogado, vete con los tuyos, le dicen los indígenas. Y él está en una situación de biculturalidad, está escindido como partido entre dos mundos, entre el mundo indígena y entre el mundo del blanco. Y esa mirada también, no solamente de yo pertenezco al mundo del indio y hablo de mis costumbres, mis tradiciones, mi sentir, los conflictos que también existen entre los blancos, ¿no es cierto? También añádele la biculturalidad, añádele el problema del desarraigo, el problema de la migración, ¿no? De lo que significa para el hombre del Ande tener que dejar su tierra, su casa, su chacra, su familia, y cómo tiene que trabajar, ¿no? Contra qué se enfrenta, contra qué tipo de mundo y cómo la sociedad lo va a mirar, cómo la sociedad lo va a tratar. Aparte que, ¿por qué también Arguedas nos da esa mirada ya mucho más cercana, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Creo que no nadie lo ha superado en ese aspecto Arguedas, ¿no? Porque él conocía también el idioma quechua, ¿no? Él también, como era antropólogo, él también conocía muchas comunidades campesinas. Entonces, ese conocimiento de la lengua quechua también le ha permitido reflejar con fluidez, ¿no? El mundo del Ande, ¿ya? Por eso es que te dice que en sus relatos, el yo del protagonista, ¿no? Está con el yo de los indios. Es como si una sola fusión, es una voz, no es una voz blanca que conoce bien como el antropólogo que va a investiga y conoce bien lo que está contando. No.
Es una voz que sale que es indígena. Es un narrador indígena, no indigenista, que conoce pero no pertenece. No, sí pertenece, ¿no? Por eso es que él también escribe en quechua y castellano con fluidez y lo puede explicar, y no solamente la palabra que es, que significa, sino también el elemento cultural que trae y que porta, ¿no? Que es parte también, obviamente, ¿no? De la cultura indígena. Entonces, ahí tenemos un poquito, acabamos de ver todo el derrotero, ¿no? De el indigenismo, ¿ya? Desde los antecedentes con Clorinda Mato, con Mariatti, con González Prada, ¿no? En qué contexto surge, cuáles son las etapas desde el ortodoxo hasta el neoindigenismo y quiénes son los representantes entre Albújar, Alegría y Arguedas, para que tengas un panorama, ¿ya? De lo que es el indigenismo. Ahora sí, chicos, voy a pausar